porque a Dios le agrada mucho la alabanza. ¿Saben, hermano amado? Dios se deleita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que nosotros también debemos deleitarnos en alabarle al Señor. Aunque a veces no querramos. ¿Saben ustedes que a veces usted no quiere alabar al Señor? ¿Y quién le dijo que tenía que querer? ¿Sabe que la obediencia no está en lo que yo quiero, sino en lo que Dios dice? Cuando uno entiende eso, hermano amado, deja de depender de sus emociones. Gracias, hermano Secundino. Dios bendiga a nuestro hermano Secundino por esa hermosa primera parte, esa hermosa coordinación. Dios lo siga usando a mi hermano en todo lo que él emprenda en este hermoso ministerio del Evangelio. Amén. También saludar a mis hermanos músicos. Amén. Que nos permitieron cantar hermosas alabanzas. Saben que hay un trabajo silencioso de los músicos en el ensayo, en el apartar su tiempo, en dejar tiempo para estar con sus instrumentos, para que nosotros podamos cantar los días de culto. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta de que hubieron hombres que en los momentos más difíciles de su vida inspiraron en tremendas y hermosas alabanzas. Pero no nos damos cuenta, porque estamos tan preocupados en nosotros mismos que no nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho para que nosotros estemos reunidos acá y nos podamos deleitar en la alabanza, en la oración y en su palabra. El día domingo que pasó, viernes, sábado y domingo, me encontré en el sector de Entre Lagos y más específicamente en un sector llamado Chirre. Y ahí me tocó compartir la palabra, así que los hermanos, después al terminar el evento, ellos enviaron saludos, como es nuestra costumbre como Iglesia del Señor. ¿Cuántos son de la Iglesia del Señor aquí? Amén. Eso es, ya tendrían que haberlo asumido. Así que le invito a ponerse en pie y a dar la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermano amado. El día de anoche, mi madre con mi padre me dijeron que los acompañe a una vigilia en Quellón. Y uno no se puede negar al papá y la mamá. Así que para allá tuve que ir y estuve en esa vigilia más o menos hasta como las 3 de la mañana, llegué a mi casa. Así que creo que Dios nos está llamando de alguna u otra forma, así que Dios bendiga a nuestro hermano Gastón, que estuvo compartiendo la palabra la semana pasada y me deleité con ese mensaje, con el Señor sentado en su trono. Y de ese Señor quiero hablarle esta tarde. Quiero invitarte que vayas al himnario de la Biblia, a donde están las alabanzas. ¿Cuál es ese libro de la Biblia? Salmos. ¿Ves que a Dios le encanta la alabanza? Vamos al libro de Salmos, capítulo 1. Y una vez que lo han encontrado, hermanos, se pueden poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Libro de Salmos, capítulo 1, dice así: el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oremos, hermano. Padre Santo, en el nombre de Jesús y con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos acercamos a tu trono de gracia, Padre amado, necesitados.
Padre mío, de que alimenten nuestra alma, de que fortalezcan nuestras vidas, Padre mío. Padre amado, nos encontramos en medio de este desierto que es este mundo. Padre amado, y muchas veces, Padre mío, no hacemos tu voluntad. Muchas veces no obedecemos, Señor. Pero hoy ruego a tu gracia y tu misericordia una vez más, para que tú hables, Padre mío, a nuestros pecadores corazones, para que hables, Padre mío, a nuestras conciencias, para que redargullas una vez más, Padre mío, nuestra altivez, Padre amado, y a través de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo, transforme nuestras vidas, Señor. Confío en ti, Señor. Yo sé que eres tú el que hace todas las cosas. Descansamos en ti, Señor, en tu obra. Padre mío, todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. ¿Saben, hermano amado? El libro de los Salmos es un libro que tiene diferentes autores y el mayor autor que tiene es el rey David, al cual se le atribuyen la mitad de los salmos, o sea, 75 salmos. Y la mitad de la Biblia se encuentra en el libro de los Salmos. Salmos capítulo 117, versículo 1 y 2. Ahí estaría la mitad de la Biblia. Y el salmo más largo se encuentra en el número 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, el capítulo 119. Y en los salmos, hermano amado, encontramos diferentes manifestaciones de cómo puede reaccionar el ser humano ante las dificultades de la vida. ¿Saben? En los salmos vamos a encontrar salmos de agradecimiento, de alabanza, pero también encontramos salmos de arrepentimiento o salmos, amado hermano, de mucho dolor en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro, amado hermano, es donde se podría decir, se expone todo el alma del ser humano delante de Dios. También hay salmos imprecatorios. ¿Qué quiere decir eso? Salmos donde el hombre de Dios pide la venganza por sus enemigos. También hay salmos mesiánicos que apuntaban específicamente a la obra de Cristo hace 2000 años atrás. Es decir, este libro que vamos a leer, amado hermano, es un libro que ha sido maravillosamente usado por Dios a través de la historia. Y el Salmo 1 comienza haciendo un llamado de Dios a la felicidad. ¿Saben, amado hermano? Una de las cosas características en el ser humano que a veces consciente e inconscientemente busca la felicidad. No, yo no considero que sea normal que un ser humano busque el sufrimiento, busque el dolor, si los hay, se les llama masoquistas. Pero no es normal que el ser humano busque el dolor. Por lo general, el ser humano busca el placer, donde él pueda estar cómodo. Y Dios también tiene algo que decir al respecto, y mucho que decir. Él realmente sabe cuál es la felicidad del ser humano. Y no así nosotros, amado hermano. Saben que yo estuve buscando en dónde los seres humanos buscan la felicidad en este tiempo. Y es interesante, miren, amado hermano, lo que yo les voy a leer, porque al parecer el ser humano alejado de Dios define la felicidad así. Miren, la felicidad es la autoaceptación. Esto no es verdad. Yo les voy a decir de antemano, esto no es verdad. La felicidad está basada en la autoaceptación y de cultivar una buena relación con uno mismo. ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que tú pienses de ti mismo de forma positiva, que no seas tan duro contigo mismo.
Acéptate con tus errores, con tus defectos. Eso es lo que quiere decir esto. Luego, ¿qué dice? En lugar de buscar validación externa, porque esa es una realidad, amado hermano. El ser humano siempre está buscando validación externa. Por eso los niños cuando son pequeños buscan la validación de sus padres. Si el padre baja el ceño cuando está molesto, el niño inmediatamente entiende que al padre no aprobó lo que estaba haciendo. Y el niño busca la validación. Fíjense, amado hermano, esto que voy a compartirles es tan simple, pero es tan real que vamos a darnos cuenta cómo muchas veces nosotros hemos caído en esta misma conducta y el mundo vive en este mismo ciclo de conducta. Primero buscamos la aprobación de los padres, después se busca la aprobación de los amigos. A la edad de la adolescencia, ya el ser humano deja de buscar la aprobación de los padres y es ahí cuando pierden esa relación con sus padres y comienzan a buscar la aprobación de los amigos. Se comienzan a vestir como se viste el amigo, como se viste la persona de moda en ese tiempo. Y luego, ya cuando pasan esa etapa, comienzan a buscar quizás la aprobación de la pareja. Pero el hombre y la mujer siempre están buscando la aprobación externa. Y aquí nos dice que el secreto de la felicidad no está en buscar la aprobación externa, sino el secreto está en conocerte. Mira, hermano amado, tú tienes que conocerte, te dicen acá. Y luego, perdonarte. Mira, hermano amado, cómo se manipula la mente humana para poder alcanzar felicidad. Primero tienes que conocerte cómo eres, ¿ya? Tú eres medio enojoncito, ya está bien. Si no eres el único enojón, hay más enojones. Luego dice, perdonarte, establecer límites. Tú mismo debes establecer esos límites de lo que a ti te gusta y no te gusta, de lo que tú consideras correcto e incorrecto. Y celebrar tus logros. Todo lo que tú hagas, puedes celebrarlo y puedes sentirte una persona importante por los objetivos que tú hayas alcanzado. ¿A alguien le está haciendo, digamos, le está dando sentido esto? ¿Lo han visto en algún lado? ¿Lo han sentido en ustedes mismos? Ese deseo de reconocimiento, de aprobación. Eso es lo que dice el mundo. El secreto está en conocerte, perdonarte, establecer límites y celebrar tus logros. Practica la gratitud. Mira, hermano amado, hay algo de la Biblia también en esto. Practica la gratitud. Pero no es la gratitud a Dios. Es la gratitud de que todos los días hay algo bueno que podemos rescatar. No es dar gracias en todo, sino en aquellas cosas que a nosotros nos agradan. Practica la gratitud, dice. Cuida tu mente y tu cuerpo. Disfruta de tu compañía. Ahora, hermano amado, ustedes se van a reír con esto, pero esto es lo que dice este mundo. Ahora, con todo esto, hermano amado, nosotros vamos a conseguir dopamina. ¿No ves que ahora todo es una hormona? Estás estresado, está muy alto tu cortisol. Bueno, con todo esto, hermano amado, vamos a conseguir dopamina, que es la hormona que nos hace sentir feliz cuando nosotros alcanzamos algunos logros. ¿Ves? Cuando tú alcanzas una meta, como que fluye en ti la dopamina, se desarrolla, crece en ti la dopamina y eso te hace sentir feliz. Otra cosa, si tú te relacionas afectuosamente con las personas, yo no estoy diciendo que esto sea malo en sí mismo, pero si tú te relacionas de manera amable con las personas, andas abrazando, andas dando cariño a los demás, eso va a provocar en ti que se active la oxitocina. Si hice mi estudio yo. Y eso se desarrolla a través del afecto.
Bueno, hay algunos que se le pasa la mano con lo afectivo, sí. Y luego dice que una de las cosas que tú debes promover en tu vida es reírte, pasarlo bien, disfrutar de la vida. Y eso va a provocar en ti que se activen las endorfinas. Y esto, amado hermano, sería en cierta medida lo que el mundo promueve de felicidad. Que tú te sientas pleno en ti mismo. Que tú creas que tú eres una persona que ha alcanzado sus metas, que sabe desarrollarte y eres autorrealizado. Eso es lo que dice este mundo. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Porque para eso estamos aquí. Este mundo, amado hermano, encuentra la felicidad en todo lo que Dios no le agrada. ¿Qué es lo que dice Dios en cuanto a la felicidad? Dice, bienaventurado el varón que no. Lo primero que dice el Señor, que para que nosotros seamos felices, tenemos que aprender a decir no. Hermano amado, una de las cosas más difíciles para mi vida fue aprender a decir que no. Yo no sé cómo habrá sido tu vida, pero a mí me encantaba pasarlo bien, haciendo lo que a mí se me ocurra. Por eso a mí me costaba mucho decir que no. No importaba si el que estaba hablando conmigo era el mismo enemigo, mientras yo lo pasara bien, yo no estaba pensando si le decía que no. Pero Dios nos enseña que la primera necesidad que nosotros tenemos para ser felices es aprender a decir no. Porque no podemos decirle a todo que sí. Porque no todos nos va a hacer feliz. ¿Y qué es lo primero que el Señor dice que tenemos que aprender a decir que no? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Señor, amado hermano, siempre ha querido tener una relación con nosotros. Siempre ha querido poder entablar una comunión con nosotros. Y Él mismo quiere enseñarnos. Pero desde el huerto del Edén hacia adelante, ningún hombre ha querido tener comunión con Él. Ninguno le ha querido escuchar. ¿Saben, amado hermano? Dios dejó en su palabra 10 mandamientos. Y ese es su consejo, esa es su enseñanza. ¿Y saben que el ser humano rechazó completamente los 10 mandamientos? Cuando el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, el ser humano dijo, no creo en Dios. Y si dicen, yo no creo en Dios, me voy a hacer un Dios a mi manera. Y creó la idolatría. ¿Saben por qué? Porque el ser humano nunca ha querido tener una comunión con Dios. El ser humano nunca ha buscado a Dios. Y al Dios que quiere él buscar es al Dios que haga lo que él quiere. Entonces dice que anduvo en consejo de malos. Amado hermano, para cada mandamiento el ser humano inventó otro consejo. ¿Saben que para el mandamiento de no te harás falsas imágenes, el ser humano inventó la idolatría? El ser humano ha tomado el nombre de Dios en vano. Dice, ha despreciado a los padres. Hoy el ser humano, amado hermano, no respeta ni a padre ni a madre. Y eso ha sido a lo largo de la existencia. Dice, no respeta la vida de su prójimo. Cuando Dios dice no matarás, mira, hermano amado, lo que está pasando en esta sociedad no es otra cosa que no refleja el corazón del ser humano. Hoy se promueve la ley del aborto como si fuera algo normal. Hoy se promueve la ley de la eutanasia, hermano amado, como si fuese algo normal. Hoy se quiere promover el suicidio como si fuese algo bueno. De hecho, al suicidio hoy se le llama eugenesia. Eutanasia, perdón. Entonces, lo que quiero, hermano, recalcar, que para cada consejo de Dios, el ser humano ha torcido el consejo.
Para el adulterio, los chilenos dicen, es una canita al aire nomás. Así dicen los chilenos. No va a pasar nada. No importa si destruyen su familia. No importa si destruyen otra familia. Para ellos es una canita al aire. Para no robar, hemos inventado la estafa. Hoy, hermano amado, el ser humano no le importa si el otro tiene menos, pero mientras él sea enriqueciéndose, está bien. Ese es el corazón del ser humano. Hermano amado, para no levantar falsos testimonios, una de las cosas que más hemos inventado es el chisme. Y para todo tenemos otro consejo. Ojo que no ven, corazón que no siente, decimos. Ladrón que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. Pero la cosa es que siempre tenemos un consejo para satisfacernos a nosotros mismos. Siempre. Siempre, amado hermano, que Dios nos da un mandamiento, encontramos la forma de torcer ese mandamiento de tal manera de no obedecer. Y ese es el corazón del ser humano. La palabra de Dios dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Quiénes son los malos, amado hermano? Son aquellos que son moralmente pecadores. Son aquellos que han rechazado la voluntad de Dios. Y pecan a veces involuntariamente, pero son pecadores. Y dice la palabra de Dios que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La palabra andar quiere decir que tú no andas en compañía de personas que llevan una vida pecaminosa. Pero luego dice la palabra de Dios, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí ya vamos viendo, hermano amado, que el pecado comienza a crecer en la vida del hombre. Primero era solamente un coqueteo. Primero era solamente, hermano amado, era, digamos, un pololeo con el pecado. Pero luego ya estuviste en camino de pecadores, dice. Ni estuvo en camino de pecadores. Y esto quiere decir que ya la persona hace un hábito del pecado. Ya no es solamente un pecado esporádico, sino que ya es una conducta habitual. Y el pecado, hermano amado, comienza a destruir la vida del hombre. ¿Por qué? Porque todo lo contrario, el haber obedecido a Dios, esa era su felicidad. Pero este hombre escogió el camino de pecadores, la conducta de los pecadores. Pero hay otro peor. Miren, hermano amado, está aquel que peca habitualmente. Está el que peca constantemente, pero hay otro pecador peor. Y dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado? Que este hombre es un escarnecedor. No es solamente un pecador cualquiera, sino es un pecador que se deleita en el pecado, que afrenta la voluntad de Dios con determinación. Digamos, lleva la delantera en el pecado. Y no solamente, hermano amado, peca él, sino que lo enseña como algo bueno. ¿Es eso lo que está sucediendo en este tiempo? Que no solamente ya se complacen en pecar, sino que quieren imponer el pecado a los demás. Esos son los escarnecedores. Aquellos, amado hermano, que van violentamente y arrogantemente contra la voluntad de Dios. Primero están aquellos que coquetean con el pecado, que de vez en cuando y están de acuerdo con el pecado, no están en contra. Están aquellos que habitualmente, hermano amado, en forma de hábito, en forma de conducta pecan. Pero están también esos pecadores que se paran delante de Dios y de forma necia se revelan delante de Dios y enseñan que lo que ellos están haciendo es bueno, cuando es pecado delante de Dios. Y eso es estar en silla de escarnecedores, estar sentado, es tener comunión, es estar de acuerdo con estos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno.
Eso es estar sentado en silla de escarnecedores. Pero cuando uno rechaza todo eso, dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Tú eres bienaventurado, hermano, tú eres feliz. Tu vida realmente es feliz cuando tú rechazas todo tipo de pecado. Es ahí cuando el ser humano va a alcanzar la verdadera felicidad. Y no de otra forma. No lo va a alcanzar, amado hermano, en otro tipo de conductas o con otro tipo de hábitos, como son los deseos de la carne. ¿Sabe que el ser humano busca la felicidad también en los deseos de la carne, en el deseo de los ojos y en la vanagloria de la vida? Y ahí dice el Señor que ahí no está la felicidad, sino que ahí está la ruina del ser humano. Este mundo promueve, hermano amado, la felicidad en el placer. Este mundo promueve la felicidad en los logros, en el reconocimiento. Este mundo promueve, hermano amado, la felicidad en sí mismo. Pero la palabra de Dios dice: quien siga ese camino es un infeliz. Porque lo contrario a ser bienaventurado es ser infeliz. Por lo tanto, todos aquellos que están en el pecado son infelices. Por eso dice el Señor: no hay paz para los pecadores. Porque están, hermano amado, en contra de Dios, de los demás y de sí mismo. Porque el pecado nunca ha venido a buscar la felicidad del ser humano, sino todo lo contrario, quiere arruinarlo lo más que pueda. Si no dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está la felicidad del hombre, amado hermano? La felicidad del hombre ya hemos dicho que no está en el pecado, no está en la maldad, sino que está en la ley de Jehová. ¿Qué es esto, hermano amado? La ley se traducía, es la palabra que se traduce Torá. Y hacía, hermano amado, hacía referencia a los 5 primeros libros de la Biblia, al Pentateuco. Pero en su esencia, la Torá quiere decir toda la escritura, toda la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? Está en deleitarse, está en desear, está en amar, está en tener placer en la palabra de Dios. ¿Sabes, hermano amado? La Biblia nos enseña que el hombre que hace esto es un hombre feliz. La Biblia a lo largo de la historia nos llama una y otra vez a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? Saben, hermano amado, muchas veces una de las cosas que yo digo en mi corazón, digo, ¿por qué el hombre no medita en la palabra de Dios, incluso los predicadores? Yo no sé si se han dado cuenta, muchas veces uno en la calle escucha predicadores que repiten texto y texto y texto, pero nunca lo explican, porque no han pasado tiempo meditando en la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios no es solamente aprenderla de memoria, no es solamente leer, sino que meditar la palabra de Dios, dice, es pensar profundamente en la Biblia. Y hay otra mala interpretación. Algunos piensan que meditar es vaciar la mente, como algunas, hermano amado, algunas religiones orientales. Pero no es eso meditar, sino llenarla con la verdad de la palabra. En su original, la palabra meditar quiere decir hablar, susurrar. No es solo leer, sino entender. Hermano amado, meditar es entender. ¿Entendemos tú y yo la Escritura? Dice entender y razonar el mensaje. Busca conocer a Dios y alinearnos a su voluntad. Eso es meditar. Meditar es que yo tengo que entregar tiempo, mucho tiempo,
Porque la palabra de Dios dice que debo meditar de día y de noche. O sea, toda mi vida debo meditar en la palabra de Dios para poder considerarme un bienaventurado. Y luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Alguien que haga esto, hermano amado, su vida va a ser como un árbol. Un árbol, hermano amado. El salmista lo que miraba era un desierto. Pero en ese desierto que es el mundo, había un árbol firme. Un árbol, amado hermano, que los vientos lo azotaban, pero este árbol estaba firme. Porque este árbol estaba junto a corrientes de agua. Quiere decir, hermano amado, que este árbol tenía todo lo que necesitaba para sustentarse. Y no solo para sustentarse, sino que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Alguien que permanece en la palabra de Dios y se deleita en la palabra de Dios, dará su fruto en su tiempo. Quiere decir que tendrá una vida espiritual plena. Tendrás en tu vida todo lo que necesitas. Eso es lo que está diciendo para el momento que lo necesitas. Y su hoja no cae. Hay árboles, hermano amado, que cuando llega el otoño se le caen las hojitas y quedan feitos los arbolitos. Pero el árbol, amado hermano, que permanece en la palabra de Dios va a ser un árbol que en todo tiempo se va a ver hermoso. En todo tiempo se va a ver verdecito ese árbol y dará su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace prosperará. ¿Saben, hermano amado? Todo lo que hace prosperará quiere decir, en el contexto de la palabra, que todo aquello que está conforme a la voluntad de Dios. No todo lo que el hombre se le ocurra puede prosperar, sino todo aquello que está conforme a la voluntad de Dios es lo que prosperará. Hay que tener cuidado cuando uno estudia la palabra, porque a veces escuchamos la palabra prosperidad y creemos que Dios tiene que darnos todo lo que queremos. Y no es eso lo que está enseñando aquí la Escritura. ¿Saben, hermano amado? Pero yo quiero que veamos cuál es la condición de los malos. Cómo Dios ve a los malos. Porque a nosotros no nos gusta vernos realmente como somos. Pero Dios nos dice cómo somos. Y enfrentarnos a la palabra del Señor, hermano amado, no es fácil. ¿Quieres saber tú cómo son los malos? Te invito a que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Saben, hermano amado? Dios permitió que sus razonamientos sean entenebrecidos. Dice, profesando ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos. Amén. Ese, hermano amado, es un resumen de cómo Dios ve al malo. Lo ve completamente perdido. Versículo 28 dice,
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y se puede seguir, amado hermano, un sinnúmero de características negativas de aquellos que son considerados los malos delante de Dios. Volvamos al libro de los Salmos, capítulo 1. La palabra de Dios dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Una de las características en los tiempos en que se escribe la Biblia, hermano amado, es que no existían trilladoras eléctricas o digamos a benzina o a petróleo. Todo se hacía a mano. Y cuando sabía que trillar el trigo, se aventaba el trigo hacia el viento para separar el trigo de la paja. Y saben que una forma en que ellos lo hacían, se iban a una altura donde hubiera mucho viento, cosa de al levantar el trigo cayera abajo porque es más pesado, y la paja, que es el tamo, saliera llevada por el viento. Porque así es la vida del malo. El malo, amado hermano, no tiene firmeza, no tiene raíz. No es como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. El malo, hermano amado, su vida es una vida completamente inestable. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. La vida del malo es una vida de juicio. La vida del pecador es una vida de juicio, hermano amado. Es una vida donde no hay paz, no hay alegría. Es una vida de ruina. Y es más peor aún, porque dice que no se levantarán los malos en el juicio. Y se refiere al juicio final. Dice que los malos no tendrán defensa en el momento del juicio final y serán echados en el lago de fuego eterno, porque no tendrán forma de defenderse. Dice que los que son pecadores no tendrán forma de defenderse en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Hermano amado, yo aquí quiero enseñarles una realidad de esta época, de este tiempo. ¿Sabes tú que Dios constantemente está pesando y probando nuestros corazones? ¿Sabes, hermano amado? ¿Sabes por qué mucha gente pasa por las iglesias pero no permanece? Porque Dios está probando y pesando nuestros corazones. Y la palabra de Dios dice que por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Dios está limpiando constantemente a su iglesia, hermano amado, y Él nos hace pasar como se hace pasar la arena por el arnero. Y Él nos está muchas veces probando y poniendo en situaciones para que nosotros ahí podamos hacer resplandecer nuestra fe. Pero no los pecadores. Los pecadores, hermano amado, no soportan ser pasados por el arnero. Y se van rápidamente porque no era lo que ellos buscaban. Ellos no buscaban al Señor. Ellos buscaban que su propio corazón fuese satisfacido con sus propios deseos y no con la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Sabes por qué los justos no van a ir al infierno? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente una información que Dios tiene de nosotros, sino que Él nos cuida. Conocer quiere decir que Dios nos está cuidando en todo nuestro caminar, en todo nuestro andar. Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Él no desampara a ninguno. Es como si Jesús dijera, cuando se le acercan, hermano amado, estos hombres que decían ser
salvos y no eran salvos en el libro de Mateo. Es como si Jesús le dijera, apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir? Estos hombres nunca tuvieron una relación íntima con Dios. Solamente tuvieron una información de Dios, pero nunca tuvieron una intimidad. Y Dios nunca los cuidó, nunca fueron de su rebaño, nunca fueron ovejas de su prado. Y termina diciendo, mas la senda de los malos perecerá. Hermano amado, estar en el camino de los pecadores, estar en el consejo de los malos, estar en la silla de los escarnecedores, quiere decir que su fin será la muerte. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 14:12, que muchas veces el hombre, amado hermano, cree que el camino por el cual él anda es derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces, ¿quién determina, hermano amado, cuál es nuestra felicidad? No somos nosotros, es Dios a través de su palabra. Pero ahora quiero decirles algo, querido hermano. Mire, vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5 al 10. Dice así, así ha dicho Jehová. Hermano amado, miren amados, así ha dicho Jehová. Esto no es mi palabra, esto es lo que Dios dice en su escritura. Dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermano amado, Dios examina nuestros corazones, Dios escudriña nuestras mentes, Dios pesa nuestros corazones y Él determina quién es justo y quién es pecador. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Eres justo o eres pecador? ¿Cómo nos acercaremos a este Dios santo? ¿Qué es lo que me dice mi corazón? ¿Cómo estoy yo delante de Dios? ¿Qué es lo que me dice mi conciencia? Hermano amado, la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Dice así, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La palabra de Dios deja bien claro, hermano amado, que no hay ni uno bueno, no hay ninguno justo. No hay ninguno, amado hermano, que merezca estar delante de Dios. El versículo 29 dice, he aquí que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Estamos delante de un Dios santo, amado hermano, y está diciendo que no hay ninguno que merezca estar delante de Él, que todos somos pecadores. ¿Cómo entonces podemos presentarnos delante de Dios? ¿Cómo entonces podemos ser felices si no hay justo ni aun uno solo? Porque la palabra de Dios, mira cómo dice el título, el justo y los
pecadores. ¿En dónde entramos nosotros en esa clasificación? ¿Tú entras en el justo o entras en los pecadores? ¿Dónde entras tú? ¿Dónde eres clasificado? ¿Tú has guardado todos los mandamientos del Señor? ¿O tú has estado en consejo de malos? ¿Has estado en camino de pecadores? ¿O te has sentado incluso en silla de escarnecedores? Todos hemos estado en camino de pecadores, hermano. Todos le hemos fallado a Dios. Todos hemos decepcionado a Dios. Pero Dios dice que Él conoce a los justos. Él conoce a los que son suyos. ¿Cómo entonces Dios nos puede recibir? Vamos al libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cómo Dios puede resolver esta terrible situación en la que cayó el hombre, alejado de Él, consumido en el pecado, hermano amado? Dice así, por cuanto todos pecaron. ¿Qué dice la palabra? ¿Hay alguien que no haya pecado? ¿Hay alguien que se pueda autodenominar justo en sí mismo? La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano amado, ¿quién es justo? ¿Quién es justo en este mundo? ¿Nosotros o Cristo? Solamente Cristo. Solamente Cristo, hermano. Y en Cristo nosotros somos justificados. En Cristo Dios nos declara justo, hermano amado. No es por lo que tú hayas hecho, por lo que tú hagas o por lo que tú vayas a hacer. Es solamente en Cristo que nosotros somos declarados justos. Por eso dice, siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso, hermano amado, podemos leer con tanta alegría el Salmo 1, porque dice la palabra de Dios, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién es justo? Cristo es justo. Y nosotros en Cristo somos justificados, hermano amado. En Cristo nosotros somos justificados completamente. No en lo que nosotros hayamos hecho o en lo que nosotros vayamos a hacer. ¿Sabes, amado hermano? La palabra plantar que leímos en el Salmo 1, la palabra plantar que leímos en el Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Esa palabra en el original es trasplantar. Quiere decir, hermano amado, que este árbol que está junto a corrientes de agua es un árbol que fue sacado de un lugar y fue trasplantado junto a corrientes de agua. ¿Qué quiere decir, hermano amado, eso? Que Dios en su soberanía y en su autoridad, Él nos sacó del mundo y nos puso en el reino de su gracia, en el reino de su Hijo. Y ahí nosotros, amado hermano, podemos obtener todo lo que necesitamos para poder vivir la vida plena que nos hace feliz. No en nuestras fuerzas. Maldito el hombre que confía en el hombre. No en nosotros mismos, sino confiando plenamente en Cristo. Querido hermano, nosotros fuimos trasplantados en el reino de Dios. Es como si el Salmo 23 dijera,
El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Amado hermano, nosotros hemos sido trasplantados en el reino de Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos el Salmo 1, nosotros podemos descansar en que Cristo nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios. Porque ya hemos dejado claro que es imposible en nuestras fuerzas. Es imposible, hermano, que tú puedas hacer la voluntad de Dios en tus fuerzas. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cómo Dios nos va a sostener? Mira lo que dice el Romanos, capítulo 8, versículo 29 al 30. Romanos 8, capítulo 29 al 30. La palabra de Dios dice que Él no dejó esta salvación en tus manos. Él no dejó esta salvación maravillosa en tus manos. Porque si la hubiese dejado en tus manos, no hubieses durado ni 5 minutos en su salvación, ni 1 minuto muchos de nosotros. ¿Dónde Dios dejó esta salvación? Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermano amado, Cristo te ha llamado por gracia. Te va a sostener por gracia. Porque tú ni yo somos capaces de sostener nuestras vidas en nuestras propias manos. Pero estamos en las manos del Señor. Y de ahí tú no te caes. De la gracia del Señor no te resbalas. Porque Él es todopoderoso. Y por eso podemos leer el Salmo 1, amado hermano. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ese es Cristo. El único que nunca anduvo en consejo de malos, ni se engañó, ni se halló engaño en su boca. Ese es Cristo. Y en Cristo nosotros podemos descansar, porque Él nos representó delante del Padre y entregó su vida en nuestro lugar, hermano amado. Él vivió la vida que tú ni yo jamás podremos vivir. Y ahora, a través de Cristo, Él está haciendo morir el pecado que mora en nosotros. ¿Sabes ese pecado que tú no puedes vencer en tus propias fuerzas? ¿Sabes quién sí lo venció? Cristo en la cruz del Calvario. Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado. Muchas veces tú y yo nos enfrentamos al pecado, hermano amado. Y a veces nosotros nos referimos al pecado como algo muy grave. Tiene que ser un pecado muy evidente para que nosotros reconozcamos que es pecado. Pero hay pecados, hermano amado, que son sutiles. Hay pecados solamente de corazón, de pensamiento. Y como nadie los ve, nosotros decimos, no es tan grave. Sí, es grave. Es grave delante de Dios, porque estamos delante de un Dios santo, santo, santo. Por eso, hermano amado, tú ni yo podemos juguetear con el pecado. Tú ni yo podemos pololear con el pecado. Tú ni yo podemos caminar con pecadores. Tú ni yo podemos sentarnos en silla de escarnecedores. Porque hoy, por Cristo Jesús, nosotros hemos sido hechos justos. Por eso, hermano amado, si Dios te ha traído esta tarde a este lugar y tú has estado pensando, ¿por qué razones que yo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué razones que yo tengo que buscar a Dios? Es porque Dios te está buscando. No eres tú que busca a Dios. No son tus fuerzas. Eres Dios que te atrae constantemente a su gracia, a su misericordia. Hermano amado, si dependiera de nosotros, nosotros no duraríamos nada. Si la salvación dependiera de este hombre, hermano amado, no hubiese durado nada. La salvación depende completamente de Dios.
Él es nuestro Salvador. Nunca, hermano amado, nunca te confundas cuando el pecado llegue a tu casa, cuando el pecado llegue a tu corazón y te seduzca, y luego que tú hayas consumado el pecado te va a decir, para ti no hay salvación. Pero sí hay salvación. Tienes que ir a Cristo y confesar tu pecado. Por eso yo te digo en esta tarde, hermano amado, que no juegues con el pecado, con ningún pecado. Mira, hermano amado, estamos hablando de que somos salvos por gracia, pero no porque seamos salvos por gracia vamos a andar viviendo como a nosotros queramos, porque la vida no la determinamos nosotros, la vida la determina Dios. Dios determina lo que es bueno y lo que es malo. Dios determina lo que es, hermano, santo y lo que es profano. ¿Cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? No delante de los hombres. Ningún hombre, amado hermano, puede salvarte. Ningún hombre ha ido a la cruz por ti. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida delante de Dios? Esa es la pregunta. Porque Dios no te llamó para que sigas siendo el mismo. ¿Cómo te encontró el Señor cuando Él vino a tu vida? Muchos éramos una oveja descarriada. Otros éramos unos hijos pródigos. Quizás otras eran una mujer samaritana. No lo sé. Pero todos éramos pecadores que íbamos derechito al infierno. Íbamos derechito al infierno. Pero vino Cristo y Cristo nos salvó. Cristo nos rescató, hermano amado, y nos rescató para siempre. Porque Cristo no está jugando con tu vida, no está jugando con tu alma. Y si tú estás esta tarde en este lugar y tu vida espiritual, tu relación con Dios ha estado pasando por momentos difíciles, tienes que buscar rápidamente la ayuda del Señor. Porque Él quiere ayudarte. Él te trajo a este lugar para ayudarte, no te trajo aquí para acusarte. Porque todos, hermano amado, todos hemos pecado. Y el único que no pecó es Jesús. Por eso, hermano amado, no juegues con el pecado, con ningún pecado. Porque el pecado, hermano amado, es sutil. El pecado no aparece con una pancarta diciendo yo soy el pecado y te voy a arruinar. No, no aparece así. Aparece de forma muy sutil, como un consejo. Quizás Dios se equivocó. Quizás hay otros consejos mejores en este mundo. Pero no, hermano amado, Dios no se ha equivocado. Dios sigue siendo el mismo. Y su palabra sigue siendo la misma. Y su palabra no va a cambiar. ¿Cómo está tu vida esta tarde? ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Quieres pedirle fortaleza una vez más? Él te llamó para bendecirte. Porque tu salvación no depende de ti mismo. Depende de aquel que te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la vara, hermano amado. La vara no es el hermano que está a tu lado. La vara no soy yo, no es el pastor, no es nadie de este mundo. La vara es llegar a la estatura de un varón perfecto. Y ese es Cristo. ¿Cómo está tu caminar? ¿Cómo está tu crecimiento en el Señor? ¿Estás avanzando o te estás quedando? No tengas temor. Porque si el Señor ha tocado tu corazón a través de su palabra, es porque Él te está llamando para bendecirte, para fortalecerte, para restaurarte en Cristo Jesús. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza que cantemos una alabanza. Y todos, hermano amado, todos los que necesiten oración, independiente de la situación que estén pasando, puedan pasar a pedir oración. Hermano amado, todos, no mires a tu hermano que está al lado, porque él puede estar en la misma situación o peor que tú. Pero Dios te ha llamado con amor. Él fue a la cruz y Él venció el pecado.
Y en esta tarde Él quiere bendecirte y fortalecerte una vez más. Si hay alguien en este lugar que necesita oración, puede pasar.